Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Neira, el director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima, a también los organizadores, a nuestros amigos que siempre están coordinando con nosotros para llevar a cabo este conversatorio, más que todo, que queremos realizar con cada uno de ustedes. Mil gracias de verdad por haberse inscrito al seminario, ya que sabemos también que la mayoría pues somos trabajadores, sea del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados de defensa libre, como también estudiantes e interesados en el tema de redes sociales y protección de datos personales. Gracias por darse un tiempecito y estar en esta tarde con nosotros en este conversatorio, más que todo. En el ámbito de la cibercriminalidad, que se ha desarrollado bastante en la pandemia del COVID-19. Este tema es muy importante, las redes sociales y la protección de los datos personales. El día de hoy vamos a conversar, vamos a compartir con ustedes un trabajo que venimos realizando juntamente con el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad en cuanto a realizar un artículo de investigación que analice la protección, si hay una adecuada protección o no de la ley peruana de protección de datos personales en cuanto al entorno de las redes digitales, de las redes sociales y el entorno digital. Así que el día de hoy vamos a conversar sobre ello y también a la par vamos a recibir sus comentarios, sus consultas quizá o alguna opinión que quieran hacernos llegar, porque aquí estamos para aprender todos, al igual que ustedes también estoy en constante capacitación para mejorar y tratar de saber más sobre el entorno digital, el manejo de las tecnologías y sobre todo su ligadura con el derecho. ¿Qué vinculación tiene la parte, digamos, de las redes sociales? ¿Cuál es el marco legal, más que todo en el Perú? Todo ello, el día de hoy vamos a hacer un análisis, esperemos que enfoquemos la mayoría, el día de hoy vamos a enfocarnos más que todo a la protección de los datos personales y al análisis íntegro de ello, lo que es prueba digital, lo que es delitos informáticos. Esperamos desarrollarlo en un posterior conversatorio juntamente con nuestros amigos de la Escuela de la EFAJA Lima. Muy bien. Primero vamos a ver que la Autoridad Rectora en el Perú de Protección de Datos Personales, esta es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, o APDP, que está ligada obviamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa es la autoridad rectora de lo que es protección de datos personales. Aquí de saque vienen, para empezar, vienen las denominadas apps peligrosas, las cuales obviamente exponen nuestra privacidad a través de filtros, a través de llamativos anuncios en internet, en Facebook, en WhatsApp, en redes sociales, el cual, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales advirtió que a través de este aplicativo, el Face App, que hacía envejecer o enjuvenecer al usuario, se filtraban los datos personales. Entonces, tendríamos que tener bastante cuidado al momento de usar esas apps peligrosas, estas apps consideradas vulneratorias de la protección de los datos personales. La Face App comparte, obviamente, a través de un filtro, a través de una supuesta transformación fotográfica, comparación de fotografías, obviamente envejece algunos, según es la funcionalidad del aplicativo, del supuesto aplicativo, que ha sido catalogado como peligroso por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en el cual obviamente envejece el rostro del usuario y lo comparte en sus redes sociales, pero sin embargo para ello, obviamente ya a través de
de algoritmos o también de cookies se ha filtrado. Esta app ha captado, más que todo capturado diversos datos personales que están almacenados en el dispositivo, sea laptop, sea computadora o sea un celular. Entonces es muy peligroso. Es por ello de que tenemos que tener bastante cuidado con, más que todo, compartir estas apps y sobre todo hacer uso de estas apps, ya que ustedes bien saben que Facebook trabaja bastante con lo que es reconocimiento facial, el reconocimiento, la información biométrica, los rasgos de las personas. Es por ello de que cuando ustedes suben una fotografía en Facebook, inmediatamente Facebook reconoce y dice etiquetar a tal persona. ¿Por qué? Porque obviamente ya Facebook realizó una identificación biométrica de la persona, más que todo el rostro. Es por ello de que este aplicativo de FaceApp es bastante peligroso. Y obviamente se desconoce el uso que le darán a sus datos personales. Por ello hay que tener bastante cuidado. Muy bien, queremos recomendar antes de iniciar este manual elaborado por el Ministerio de Justicia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que se llama Guía para el Ciudadano, el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales. Ustedes lo tienen ahí el link, donde pueden descargar y obviamente tener nociones, para obtener nociones de lo que es la protección de los datos personales en el Perú, en el ámbito local. Muy bien, la definición de red social. Muchos han escuchado red social, ¿no? Una red social y inmediatamente atribuimos a Facebook, a WhatsApp, a Instagram y a este tipo de redes sociales online. Inmediatamente nosotros lo catalogamos como, es decir, para nosotros es lo más común, lo más usual. Pero sin embargo, la red social en realidad se debe el nombre a un escritor alemán de apellido Carinti, el cual obviamente plantea una teoría de los 6 grados. Propone, según la cual cada individuo puede relacionarse a la vez con otra y así a través de 6 contactos como máximo. Es decir, yo tengo 6 amigos, 6 contactos, y a través de estos amigos, obviamente estos amigos tienen otros 6 contactos, y obviamente así exponencialmente podemos formar una cadena a nivel mundial. Eso es el concepto propuesto, la denominada teoría de los 6 grados, propuesta por Carinti, el cual obviamente da una idea de lo que es la aldea global, la denominada globalización, ya que, como hemos indicado, a través de 6 contactos se puede llegar exponencialmente a todo el mundo. Muy bien, esto es lo que hemos dicho, la teoría de las redes sociales, la teoría de Carinti, la teoría de los 6 grados, donde obviamente, imagínense, ustedes fueran una de esas personas, cualquiera de esas personas, entonces tenemos obviamente 6 contactos, ¿verdad? En cada uno tenemos 6 contactos en los cuales, a través de los cuales vamos a obtener, es decir, relacionarnos con todo el mundo. Los tipos de redes sociales. Redes sociales no solamente hace enfoque, digamos, o se trata a las redes de internet, a las redes que ustedes conocen, a las redes sociales que usan aplicativos. Luego vamos a explicar también en qué se diferencia un aplicativo de una red social y obviamente cómo diferenciar a ellos. Entonces, según Fallos Guardó, redes sociales se dividen en 2 tipos: redes sociales online y redes sociales offline. Las redes sociales online son las que obviamente existen en el espacio virtual, mientras que las redes sociales offline son las relaciones físicas de las personas, es decir, mi entorno social, mi entorno amical, mi entorno laboral. Esa es una red offline, off, o sea, de apagado, sin línea, sin desconectado, mejor dicho. En cambio, online, en línea, en internet, ese es otro tipo de red social. Es obviamente en el espacio virtual, en el entorno cibernético o el ciberespacio. Las redes sociales online son perfiles elaborados por las personas en las cuales se consignan datos personales e información, lo que permite la interacción directa con otras personas. A través de las redes online, obviamente, vamos a contactarnos con otras personas que también tienen perfiles. Vamos a crear un perfil y nos vamos a correlacionar con otras personas que también tienen perfiles, a los cuales vamos a agregar, obviamente, y vamos a hacer toda una red de contactos. Esa es la red online. También la Universidad de Michigan hace un estudio en el 2018, me parece, el cual se denomina obviamente Online Social Network Sites
and the Concept of the Social Capital, el cual obviamente define de que las plataformas web las redes sociales son plataformas web que permiten a los usuarios construir una red de conexiones con personas con las cuales desean compartir la información de perfil, novedades, actualizaciones de estado, comentarios, fotos u otras formas de contenido. Eso es más que todo la definición más exacta y propicia, creo yo, de una red social online, la cual necesariamente se requiere de una plataforma. Ustedes pueden, en el caso de Facebook, por ejemplo, ustedes pueden acceder a Facebook a través de su página web, que está alojada facebook.com, ¿verdad? Luego ingresan su usuario, como también a través del aplicativo Facebook, el cual está obviamente alojado en un teléfono. Es decir, la red social puede usar o la plataforma web o un aplicativo, pero siempre, siempre, siempre están ligados a una plataforma, a un sistema, a una plataforma web a nivel mundial, donde se almacenan los datos y obviamente también los usuarios. Así que esa es la definición más certera de red social online. Luego vemos la diferencia de una red social y una app, o sea, un aplicativo o app, como por ejemplo, en este caso, Pedidos Ya. Otro aplicativo que ustedes tienen, el Uber, no son redes sociales, simplemente son aplicativos de servicios. ¿Cuál es la diferencia principal de una red social? En una red social hay que crear un perfil, hay que registrarse, ingresar datos personales y crear un perfil. De igual manera, necesitamos agregar a otros contactos, lo que no hace el aplicativo, ¿verdad? En el aplicativo simplemente uno descarga el aplicativo, se registra y desde ahí pide un servicio o un bien a determinada dirección, por ejemplo, pero sin necesidad de agregar a otros contactos y no se puede compartir. La tercera característica que diferencia de los demás aplicativos es de que la red social permite compartir contenidos, sea instantánea, a través de mensajería o también en los muros de la red social, en los muros de la red social, lo cual no permite obviamente los aplicativos. Los aplicativos no tienen esta extensión de mensajería y de poder compartir contenidos. Mucho menos, como les decía, agregar a otros contactos. Muy bien, los tipos de redes sociales hay distintas definiciones. Creo yo la más apropiada para el día de hoy es según el tipo, la red social, obviamente, las redes sociales, la clasificación según el tipo de uso. Hay algunas que se usan para diversión, para entretenimiento, llámese, por ejemplo, el TikTok. Ahí están mis doctores que tienen su cuenta de TikTok, ya he visto varios de ellos, ¿eh? Así que esa es una red social, por ejemplo, el TikTok, de ocio y un aplicativo demasiado, digamos, bastante distractivo, ¿verdad? El TikTok, como también, según el uso que le demos, hasta enviciante, digamos, esta red social, ya que captura el público, obviamente, con el contenido diverso que comparten sus usuarios, se pasa el tiempo, ¿verdad? Así que también depende del uso que le demos, puede ser bastante perjudicial o beneficioso también. La red social de uso profesional. Ahí entran pues los perfiles en LinkedIn, en el cual obviamente ustedes ingresan su currículo, sus datos profesionales y obviamente agregan otros usuarios también. Como también en el Facebook hay redes sociales, hay Facebook ahora que han creado de uso profesional, ¿verdad? Para crear perfiles de, digamos, ofrecer profesionalmente mis servicios como abogado, como médico, como, digamos, profesional de informática, u otro tipo de uso profesional. Las redes sociales de uso comercial, ustedes tienen ahí el Marketplace, que es el aplicativo más usual de Facebook, en el cual obviamente ustedes pueden subir los productos que ofrecen y también les permiten crear avisos de publicidad previo pago, obviamente, pero sí hay ese tipo ya de uso comercial que se está dando a las redes sociales. Las redes sociales de uso político, ustedes han podido ver en la última campaña, debido a la pandemia del COVID-19, a la campaña política presidencial y congresal, hemos tenido el uso activo de las redes sociales, ¿verdad? Es así que muchos políticos han recurrido a las redes sociales para crear TikToks, para crear contenidos de WhatsApp, para crear los denominados virales en Facebook y otros, en el cual obviamente es la red social de uso político.
Me parece, hay más definiciones, hay más diferenciaciones o clasificaciones de redes sociales, pero como les digo, para el día de hoy creemos que eso es lo más adecuado o por lo menos lo más lógico, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar al análisis del caso peruano. Las redes sociales y la protección de los datos personales. ¿Cuán protegidos estamos según la ley 29733, que es la ley de datos de protección de datos personales en el Internet, en las redes sociales? Esta ley fue publicada en el peruano el 3 de julio del 2011 y obviamente regula a nivel local la utilización de la información que es administrada tanto por entidades privadas como públicas y obviamente no hace referencia, a ustedes si leen la ley, van a ver que no hace referencia directa a Internet, a red social, mucho menos pues a Facebook, a WhatsApp, a Instagram y otros contenidos. Así que, pero es la ley marco, digamos, la ley marco de las redes sociales y de la protección de datos personales en el entorno digital. Eh, Doctor, obviamente, disculpe, sí. no se está cambiando las diapos, no sé, se ha congelado al parecer su pantalla. Solo Ah, estamos correcto. visualizando la primera diapositiva. Ahora sí, gracias. Muy bien. Bien, doctores. Ahí teníamos las redes sociales, como les decía, en la ley peruana. No está establecida claramente, no está, digamos, especificada, pero es una ley marco de la ley de protección de datos personales, por lo tanto, obviamente rige también para las redes sociales. Muy bien, ahora vamos a pasar a la definición de datos personales. ¿Qué es un dato personal para ustedes, mis estimados amigos, mis estimados autores? Los cuales muchos de ustedes son jueces, auxiliares jurisdiccionales. En mi caso, por ejemplo, también soy trabajador del Ministerio Público. Mayormente no hemos definido claramente lo que es, o no tenemos un conocimiento directo, digamos, de lo que es un dato personal. La ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, obviamente dice que son datos, cualquier información que permite identificar a una persona. Entonces, dentro de ellos tenemos al nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, ojo, con el cual muchos de ustedes crean una red social o simplemente la proporcionan para registrarse a una página web o para distintos usos. El número de teléfono también es un dato personal, ojo, el número de RUC, por ejemplo, el número de placa de vehículo, la huella digital, es también un dato personal muy importante. Vamos a ver más adelante que es un dato sensible también la huella digital. El ADN también es un dato personal. Una imagen, por ejemplo, una fotografía con mi familia, un selfie, viene a ser un dato personal. El número de seguro social, de carnet de afiliación, de AFP, por ejemplo, todo ello es dato personal. Entonces, el concepto que nos da la ley 29733, que es la ley de datos personales, es general. Nos dice que es cualquier información que permite identificar a una persona. Ojo, de las cuales muchas de ellas requieren, en su mayoría requieren el consentimiento libre, la autorización expresa del titular y obviamente en el caso de los datos sensibles, que vamos a ver cuáles son, necesariamente tiene que ser el consentimiento escrito. Por lo tanto, los bancos de datos, como también las redes sociales, no pueden tener estas informaciones, por ejemplo, así nomás, sin que nosotros hayamos dado nuestro consentimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, en datos sensibles, datos realmente que tenemos que tener más cuidado y también las entidades que administran los datos, los bancos de datos personales deben tener bastante cuidado. Es al momento, obviamente, manejar datos biométricos, como por ejemplo la huella digital, la retina, el iris, la identificación biométrica también del rostro, por ejemplo. Los datos referidos al origen facial y étnico, los ingresos económicos, cuánto gano mensual, por ejemplo, cuánto percibo, las opiniones o las convicciones políticas, por ejemplo, a qué partido pertenezco, las religiones, las creencias religiosas o filosóficas, si pertenezco o no a un determinado grupo religioso. La afiliación sindical también, por ejemplo, si estoy afiliado o no
a un determinado sindicato es información sensible, es dato sensible, y la información relacionada a la salud o a la salud, ojo, por ejemplo, como las historias clínicas o a la vida sexual, también eso, todo ello es información sensible. Muy bien, la aplicación de la ley peruana a las empresas operadoras de redes sociales, según el artículo 5, numeral 3 del Decreto Supremo 03-2013 de _JUS, el cual es el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, indica claramente que el titular de banco de datos personales o quien resulta responsable del tratamiento, o sea que esta ley rige también para aquella institución que trata datos personales, pero no está establecida en el territorio peruano, pero le resulta aplicable por la legislación peruana, por disposición contractual o del derecho internacional. En este caso, las redes sociales, en mi criterio, en mi opinión, estaría vinculado por justamente esta parte que dice disposición contractual. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros no firmamos un contrato escrito, pero recuerden que al momento de crearse una red social, un perfil de página de red social, obviamente ustedes están dando un check donde están autorizando y automáticamente ustedes también leen unas cláusulas. Más adelante vamos a ver qué son estas cláusulas, las cuales son las políticas de privacidad, por lo tanto, tendría carácter de contrato al momento de registrarse en una determinada red social. Por lo tanto, sería aplicable, en mi criterio, digo yo, pueden tener ustedes también otros criterios, otras opiniones, que obviamente la ley peruana de protección de datos personales es totalmente aplicable al entorno de las redes sociales. Muy bien, los principios rectores de la protección de datos personales, así brevemente, nomás para que ustedes no se agoten. Sabemos que aquí en esta charla del día de hoy hay amigos, como en mi caso, por ejemplo, que me desempeño en el área penal, y obviamente les va a parecer también un tanto aburrido, mientras que los civilistas, obviamente, y otras ramas, como el derecho administrativo, van a estar encantados, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo breve para que ustedes puedan tener un enfoque general. ¿Cuáles son los principios rectores de la protección de datos personales en el Perú según la ley 29733, la ley de datos personales? El principio de legalidad. Ojo, bajo este principio está prohibida la obtención ilegal, digamos, por medios fraudulentos, engañosos de los datos personales. Y ahí, por ejemplo, ingresa también la creación de datos de perfiles falsos para acceder a plataformas o a redes sociales de otras personas y sacar o apoderarnos de los datos personales. Pero también se incurriría en este caso en otros delitos que obviamente serán motivo del estudio de los delitos informáticos, de una exposición de delitos informáticos. En este caso vamos a ver la parte administrativa. Como les decía, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, es la autoridad administrativa que protege los datos personales, ante el cual también usted como usuario o nosotros podemos ir y obviamente podemos iniciar un procedimiento administrativo para que esta autoridad, para que esta entidad obviamente determine si hubo o no infracción a la ley de protección de datos personales en el campo administrativo. Si ya se trata del campo penal, de una denuncia por delitos informáticos, ya se recurrirá obviamente a una fiscalía común en el interior de nuestro país, ante la divindad, o también ahora ante las fiscalías especializadas en cibercriminalidad. Muy bien. El principio de legalidad. Como le decía, nadie puede obtener, o el banco, por ejemplo, no puede engañarnos, o la entidad a la cual recurramos para solicitar un préstamo no puede sacarnos datos, los cuales obviamente de una manera, con la cláusula chiquita, ¿verdad? La letra pequeñita, en la cual obviamente no estemos bien enterados, o de una manera quizá ilegal, filtrando información, hackeando. Eso obviamente atentaría contra el principio de legalidad. Más que todo, la obtención indebida de los datos personales por medios fraudulentos. Luego tenemos el principio de consentimiento, para que nosotros, o para que las entidades o las redes sociales, por ejemplo, en este caso, refiriéndonos directamente al tema, obtengan nuestra información, nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento, y más adelante vamos a ver que el consentimiento, cuáles son las características, y obviamente también que este consentimiento no solamente en el entorno digital, basta con darle un check o hacer un clic, ya estamos dando un consentimiento. Así que el consentimiento en este sentido, en el entorno digital también es válido
es válido al entorno, al realizar un check o hacer un clic o algún otro procedimiento que obviamente permita demostrar claramente que el titular de los datos personales está dando su consentimiento para la utilización de sus datos. Muy bien, el consentimiento debe ser libre, no puede mediar engaño, ojo. Allí entra en duda si la promoción, por ejemplo, que le dan en el banco, le ofrecen una tasa, le ofrecen algún obsequio, regalo, si es decir, firma un voucher. Más claramente sucede en los supermercados, ¿verdad? Usted va a canjear una promoción, pero sin embargo le hacen firmar, para canjear una determinada promoción, le hacen firmar un voucher pequeño donde usted autoriza el uso de sus datos personales. Entonces, allí vamos a ver si es o no válido ello. Sin embargo, ya hay pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que dice que ello, obviamente, el dar regalos para obtener los datos personales, por ejemplo, como en el caso de las promociones que realizaban los supermercados, en el cual obviamente hacen firmar una cláusula para que usted le dé la autorización para la utilización de sus datos personales y le lleguen promociones, qué sé yo, a su correo electrónico. Nos dice que esto no afecta este principio de consentimiento o digamos del consentimiento libre. El consentimiento previo, antes de ingresar o de dar nuestros datos personales, tiene que haberse nos informado y obviamente nosotros tenemos que, es decir, autorizar previamente, no después. Expreso, quiere decir que obviamente el consentimiento sea claro, nítido, que de ahí diga para que obviamente que el titular de los datos personales está autorizando la utilización de sus datos personales claramente. Y también informado, obviamente, que antes de que dé la autorización para la utilización de sus datos personales, su consentimiento, mejor dicho, debe haber sido informado. No existe consentimiento tácito, es decir, tiene que ser un consentimiento expreso, tiene que estar claramente autorizado. Muy bien. Como les decía, en el entorno digital basta con un check o un clic o otro método tecnológico para ya otorgar nuestro consentimiento. Por ello, mucho cuidado al momento de ingresar a determinadas páginas de promociones o de más que todo comerciales. Al momento de dar un check, usted puede estar dando su consentimiento, por lo tanto, obviamente, tiene que tener cuidado con ello. Muy bien. El consentimiento no debería darse de manera ilimitada, por un tiempo ilimitado, sino debe tener, obviamente, un cierto periodo. Debería establecerse un plazo para el uso, es decir, 6 meses, que es el plazo considerable, o el periodo, digamos, recomendable. El principio de finalidad. Bajo el principio de finalidad, es decir, bajo este principio, al momento de nosotros otorgar nuestro consentimiento, la entidad que va a administrar nuestros datos personales debe informarnos para qué finalidad lo va a realizar, para qué finalidad está recopilando nuestra información. En el caso de las redes sociales, obviamente, se informa, la red social informa, y lo que pasa es que muchas veces no leemos, ¿verdad? No leemos las políticas de privacidad y las cláusulas a las cuales estamos sometidos al realizar el uso de una determinada red social. Por lo tanto, tenemos que leer bastante para qué finalidad van a usar nuestros datos personales. Luego les vamos a mostrar qué información recopilan las redes sociales y más que todo, con qué finalidad. El principio de proporcionalidad nos dice que la entidad sea privada o sea pública, no puede solicitarnos información más allá de la necesaria. Tiene que ser adecuada la información y obviamente no puede excederse de ello. A veces hay entidades privadas, más que todo comerciales, que nos piden información. Obviamente vamos a sacar una tarjeta y nos piden información de todo tipo, ¿verdad? Entonces, por ello, es de que tenemos que tener bastante cuidado, obviamente, porque este principio de proporcionalidad está establecido en la ley 29733 y obviamente bajo este principio la entidad solicitante, si nos solicita una información que no es adecuada al fin, entonces, o es desproporcional, entonces podemos nosotros observar ello, podemos realizar un reclamo. El principio de calidad dice que los datos personales obviamente tienen que
los datos tienen que ser actualizados y los datos también obviamente tiene que tener garantía de seguridad en el guardado, en la conservación de los datos personales, bajo este principio de calidad. Es decir, toda entidad pública o privada que trate con datos personales debe adecuar su protocolo de seguridad, más que todo cibernéticos o en el espacio, para que esta información no se filtre y obviamente no resulte en manos de terceras personas. Bajo el principio de seguridad es parecido al anterior también, pero bajo este principio, obviamente, las entidades, como les decía, deben adoptar las medidas necesarias en informática y también de ciberseguridad. La ciberseguridad es un bien bastante preciado, mis estimados amigos. Nuestros datos personales constituyen un bien jurídico nuevo, pero muy importante, porque imagínense que nuestra información actualmente, nuestra información vale millones. ¿Por qué creen que Facebook, WhatsApp, las demás plataformas de redes sociales cotizan en bolsa de valores? Porque a un elevado precio. Y obviamente, porque administran información importante. Y esta información, ¿qué creen que hacen con ella? Obviamente, las venden a terceras personas o a las entidades comerciales. Y obviamente, esas redes sociales están haciendo uso de nuestros datos personales porque nosotros le hemos dado un consentimiento, o a través de las denominadas cookies también en la cual ingresamos, nosotros hemos dado un consentimiento que muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero sin embargo, ese es el negocio de la red social. La red social, si bien es cierta, es gratuita, pero en lo que gana la red social justamente es en la publicidad. La publicidad, ustedes han visto que a YouTube, a Facebook, a WhatsApp, obviamente por cada vista de sus anuncios, la entidad o la empresa le paga cierta cantidad de dinero. Entonces a Facebook, a WhatsApp o a otras redes sociales les conviene meter obviamente publicidad porque en su página web, en sus aplicativos, porque obviamente, o vendernos determinado producto a través de anuncios que aparecen automáticamente en nuestra red social, porque ese es un negocio. Entonces, por ello tenemos que tener bastante cuidado con ello. El principio de disposición de recursos, a través obviamente de este principio, tenemos la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como les decía, adscrita al Ministerio de Justicia. A través de este recurso nosotros podemos recurrir a esta autoridad, como también a la divindad y a las recientemente creadas fiscalías especializadas en cibercriminalidad, que tienen su sede aquí en Lima en la actualidad, ojo, pero también tienen sedes descentralizadas a nivel nacional y fiscales, un fiscal en cada distrito fiscal, valga la redundancia, el cual hace la función de fiscal coordinador en lo que es las fiscalías de cibercriminalidad que están creándose recién, y obviamente se tiene previsto implementar en cada una de las regiones o de los departamentos. El principio de nivel de protección adecuado, según la ley 29733, que es la ley de datos personales, debe garantizarse un elevado nivel de protección de los datos personales. Es decir, en el caso de Facebook y de WhatsApp, lamentablemente, cada día vemos que se atenta contra este principio, ¿verdad? Ya que siempre se filtran miles de datos y tenemos noticias que obviamente se filtran datos personales de importantes personajes públicos, políticos, de sus redes sociales, de sus direcciones domiciliarias, de sus correos electrónicos, de sus teléfonos. Recientemente, por ejemplo, nuestro director del Observatorio de Cibercriminalidad, Ricardo Elías, utiliza bastante el tema, obviamente hace referencia al ataque que sufrió obviamente la señora Magali Medina por parte de los denominados Beba Army, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que estos hackers o este grupo de activistas o de jóvenes vulneraron este principio, obviamente, y obviamente a través de la vulneración de sus redes sociales develaron importante información como dirección domiciliaria, correos, teléfonos y este tipo de información de datos personales que obviamente estaban en las redes sociales. Muy bien, los datos personales abiertos o de acceso al público. Esos son los datos que nosotros proporcionamos en el Internet también. Cualquier información que está, por ejemplo, en nuestro Facebook, nuestro muro, cualquier información, si no está
no está oculta, no está protegida por los denominados ajustes de privacidad que nosotros realicemos en nuestra página de red social, es un dato personal abierto o de acceso al público. Por lo tanto, tengan bastante cuidado al momento de configurar sus páginas de red social, ya que puede haber información sensible que ustedes olvidaron por descuido, olvidaron ocultar, como por ejemplo su teléfono, su número de teléfono, su correo electrónico o su dirección domiciliaria. Ello es muy peligroso, ya que a través de estos datos sensibles, de estos datos personales o datos sensibles de otro tipo que puedan consignar y no puedan estar ajustados o no puedan estar ocultos, pueden ser víctimas de los ciberdelincuentes. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado al momento de configurar la privacidad, ya que, ojo, las redes sociales utilizan una política bastante curiosa, ¿verdad? De que finalmente lo que publiquemos en las redes sociales es responsabilidad del usuario. Y eso lo establecen, obviamente, no, ustedes me van a decir, ¿cuál es la base legal? ¿En qué artículo encuentro ello? Como le decía, en la ley peruana hay un vacío legal en cuanto a la red social, en la ley peruana de protección de datos personales, porque obviamente se trata de manera genérica. Y obviamente en cuanto a la protección de nuestros datos personales, si nosotros no configuramos nuestros ajustes de privacidad, viene a ser la red social nos traslada automáticamente, inclusive por el contenido que compartimos, nos traslada la responsabilidad al usuario. Ojo, esa es la publicación bajo responsabilidad, pero ello también no exonera del 100%, digamos que ya el usuario es el culpable o el responsable de la publicación o de los datos personales que se publican en su red social, sino que también, ojo, la red social no se puede eximir de esta responsabilidad, la empresa de red social no se puede eximir de la responsabilidad civil que pueda resultar por afectación, digamos, porque permitieron o porque por deficiencia de sus ajustes tecnológicos permitieron que miles de datos se filtraran, como por ejemplo sucede con los constantes ataques de los cuales es víctima Facebook, una de las páginas más vulnerables, ojo, al igual que WhatsApp, y por lo cual obviamente día tras día vemos noticias que se vulneran y se filtran información muy importante en cuanto a los datos personales de los usuarios de las redes sociales. Por lo tanto, las empresas de redes sociales no están exoneradas de la responsabilidad civil por la vulneración de sus sistemas, pero sí están exonerados de las publicaciones, de la responsabilidad por publicaciones que nosotros hagamos, por ejemplo, injuriantes o la difusión de una falsa noticia. Esa es, digamos, responsabilidad del mismo publicante, de la misma persona que publica, y obviamente le caerá la responsabilidad tanto administrativa como también penal o de otro tipo, en este caso de responsabilidad civil, qué sé yo. Muy bien, las redes sociales inviolabilidad de las comunicaciones. Como le decía, la red social automáticamente se lava las manos cuando ve este tipo de cosas, ¿verdad? Dice simplemente yo soy responsable por mi sistema, por el uso de pero por el uso de mi plataforma, el uso que le den indebido es digamos, responsabilidad estricta del usuario. Esto, como le decía, no existe base legal en nuestra legislación peruana, pero esto está establecido en las cláusulas que ustedes dan check, aprueban, aceptan, acepto, y al final ni siquiera sabemos qué estamos firmando o qué estamos aprobando en la red social, ¿verdad? Simplemente por hacernos usuario de una determinada red social. Entonces, la red social e inviolabilidad de las comunicaciones. Para ustedes, mis estimados amigos que están en esta tarde con nosotros, al entrar a una página de Facebook, se vulnera una comunicación al entrar simplemente al perfil, ver sus datos personales, los cuales no ajustó, digamos, por olvido, y dejó allí visible su teléfono personal, su correo electrónico, o también su dirección, su centro de trabajo. Mayormente, bueno, en mi caso también tengo publicado mi centro de trabajo, que obviamente casi todos saben que obviamente es el Ministerio Público, ¿verdad? Pero si, digamos, ustedes olvidan y publican, digamos, la dirección de la entidad donde trabajan, la dirección domiciliaria, que son datos personales, esa, digamos, para ustedes, en su opinión, mis estimados amigos, ¿está sujeto o no a al derecho de secreto de las comunicaciones o inviolabilidad de las comunicaciones?
El secreto de las comunicaciones en redes sociales, mis estimados amigos, no protege eso, no protege los ajustes de privacidad o no que hemos realizado a nuestra red social. La inviolabilidad de las comunicaciones en el entorno de las redes sociales solamente protege la comunicación bidireccional o multidireccional, la denominada mensajería instantánea, más no mucho menos las publicaciones que realicemos, por ejemplo, el compartimiento de contenidos en nuestros muros que hagamos. Por lo tanto, el secreto, no podemos alegar el secreto de las comunicaciones cuando obviamente hagamos una publicación en nuestra página de Facebook, en nuestra página de red social dirigida a cierto público, a pesar de que solamente puede ser visible para cierto público, digamos para nuestros usuarios, pero esto no está protegido por el derecho al secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, el concepto de público será equivalente a los usuarios que pueda tener como agregados el titular de determinado usuario. O sea, el contenido que nosotros compartamos ya es público desde que lo pueden ver nuestros usuarios o nuestros amigos o contactos de determinada red social. Así que hay que tener bastante cuidado. Pero, ojo, cuando nosotros realizamos una publicación en el internet, en el ciberespacio, en las redes sociales, a pesar que nosotros lo tengamos, digamos, con ajuste de privacidad, etcétera, también puede ser víctima y también puede viralizarse, mucho menos pues a páginas de redes sociales como TikTok, por ejemplo, que no existe una protección adecuada de los datos personales, donde cualquier contenido puede viralizarse y puede difundirse, es decir, en una infinidad de páginas web, de otros aplicativos, o compartirse con miles y miles de usuarios a nivel mundial. Por lo tanto, los ajustes de privacidad quedan bajo responsabilidad del usuario. Por lo tanto, no se puede con ello alegar la violación de nuestro secreto de las comunicaciones, porque como le decía, cuando subimos un contenido al internet o a la red social, perdemos dominio sobre ello. Muy bien, el flujo transfronterizo, el flujo de datos transfronterizos. Se hace referencia a los datos, por ejemplo, que captan empresas como Facebook, WhatsApp u otras, en el cual obviamente captan datos en el Perú y lo hacen el tratamiento en Estados Unidos, en Canadá u otros países. Por lo tanto, pues aquí tenemos la migración, digamos, de datos, de nuestros datos de territorio nacional hacia el extranjero a través de las redes sociales. Y me preguntan por los datos en el ciberespacio. Obviamente, aquí nos ajustamos a la sede, a la sede en la cual tengan, digamos, la oficina física de la empresa de red social. Digamos, en este caso, como por ejemplo Facebook, los datos transfronterizos, los datos que han sido tratados o que son tratados en el ciberespacio se determinaría pues al tratamiento que se dé, por ejemplo, en Estados Unidos, porque a pesar de que estos datos están en el ciberespacio, están en la nube, digamos, esta empresa tiene su sede en Estados Unidos, por lo tanto, pues es tratada allá en Estados Unidos, a pesar que se encuentra en el ciberespacio. Las publicaciones en redes sociales como datos personales, ya les indicaba, las redes sociales son una herramienta muy importante como también una herramienta muy peligrosa. Por lo tanto, mis estimados amigos, los datos que nosotros publiquemos en la red social, ya sea para unos cuantos usuarios, así tengamos los ajustes de privacidad, constituyen publicaciones o contenido de difusión pública. Así que mucho cuidado con ello. Vamos a avanzar. Los principios Privacy by Design, los cuales obviamente han sido, este es un sistema bastante novedoso y bastante nuevo, en el cual obviamente en cierto punto es bastante beneficioso para el usuario de las redes sociales y del entorno del internet, ya que este principio obviamente ha sido desarrollado masivamente en Canadá y en otros países de la Unión Europea. Bajo este enfoque, obviamente, las empresas de redes sociales o de aplicativos tienen que realizar una serie de políticas y de principios, por ejemplo, como obviamente que bajo este principio tiene que preverse la vulneración de los datos personales y obviamente
tiene que realizarse los denominados ajustes, los denominados cifrados, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, en el Facebook, el denominado sistema cifrado de extremo a extremo permite, obviamente, que nadie pueda acceder, ni la misma empresa de WhatsApp pueda acceder al contenido de la comunicación, digamos, bidireccional o multidireccional, sino solamente a los usuarios, los destinatarios o el emisor. Muy bien, la privacidad incrustada en el diseño, que la empresa desde el momento que crea un aplicativo tiene que realizar los ajustes dentro y dar la opción obviamente para realizar los ajustes de configuración al usuario final desde el diseño. La funcionalidad completa tiene que tener obviamente, una funcionalidad para que el mismo usuario realice los ajustes de todo tipo que obviamente puedan vulnerar sus datos personales. Ahí tenemos también el sistema que les comentaba de seguridad de un extremo a otro. Durante todo el ciclo de vida de la comunicación tiene que estar protegida. La visibilidad y transparencia, también cada aplicativo, cada red social tiene que obviamente tener toda su información clara y precisa. Y el respeto por la privacidad del usuario. Muchas redes sociales no lo hacen, mis estimados amigos, pero es decir, la red social no puede realizar el comercio masivo de datos personales como lo realiza, por ejemplo, Facebook. Bajo este principio, esta empresa estaría, pues, digamos, si se trataría si este principio estaría vigente en la ley peruana o en la ley de Estados Unidos, pues, digamos, estaría sujeto a múltiples sanciones. Sí, ya tiene sanciones, pero muchos de ellos, obviamente, no, hasta ahora muchas redes sociales no han realizado las reparaciones civiles por vulneración de estos principios. Estos son los principios que les comentaba. Muy bien, en el caso peruano, las sanciones por infracciones a la ley de protección de datos personales, incluidas las redes sociales, ojo, son las siguientes. Esas son sanciones administrativas, por las infracciones leves, de la mitad de una UIT a 5 UITs. En el caso de infracciones graves, de 5 a 50 UITs. En cuanto a infracciones muy graves, de 50 a 100 UITs. Y así, obviamente, tenemos que en el caso, obviamente, de las infracciones muy graves, la más grave y la más extrema es de 100 UITs. Además, obviamente, las sanciones para las personas que obviamente hayan vulnerado, los trabajadores de estas redes sociales u de otro tipo de sistema de protección de datos personales, de entidades de tratamiento de datos personales, están sujetas. Además, obviamente, de la indemnización por daños, prejuicios y la responsabilidad penal. Eso obviamente está vigente también para las redes sociales en nuestro territorio nacional. La utilización de cookies es muy común. Ustedes han visto, mis estimados amigos, que justamente por la utilización de cookies, los denominados algoritmos, usted busca en su celular, más que todo en los celulares, donde se instalan los aplicativos de redes sociales, usted busca un día, averigua, digamos, quiere comprar una impresora, una laptop, ingresa al Facebook, ingresa o directamente al Google y realiza la búsqueda y finalmente en minutos o en cuestión de segundos aparece un anuncio justamente sobre ese producto, ya no en la página de Google, sino en su red social. Las páginas de redes sociales utilizan los cookies. ¿Y qué es una cookie en castellano? Una galleta. Es como un cebo, ¿verdad? Para que a través de ello, es decir, se almacene nuestra información y a través de algoritmos, las denominadas empresas, obviamente con esta información realizan búsqueda y automáticamente nos ofertan un determinado producto. Sin embargo, las cookies también se utilizan para recordar nuestros datos que ingresamos, por ejemplo, en nuestras cuentas bancarias o en nuestras cuentas de redes sociales. Nuestros datos quedan grabados, ¿verdad? Esos también son cookies. Son datos de navegación también, de navegación en el Internet. Muy bien, ahí tienen una definición que hace un autor argentino, en el cual obviamente el autor Vaninetti define como archivo de texto que muchos servidores de Internet instalan en el disco rígido de la computadora del usuario, o en las cuales se registran los diferentes sitios a los que los usuarios acceden sin percatarse de tal situación. Muchas veces autorizamos los cookies, pero sin darnos cuenta. Aceptamos, y obviamente estas empresas también se valen de la necesidad del usuario
porque de no aceptar el cookie, simplemente no podemos acceder a tal determinado aplicativo o a tal página web, inclusive. Por lo tanto, los cookies, nosotros tenemos que realizar los ajustes necesarios en nuestras computadoras para bloquear las denominadas cookies, como también las denominadas ventanas emergentes. Y al momento de realizar para realizar una navegación segura, tenemos que rechazar las cookies que nosotros veamos que no son adecuadas y que van a perjudicar nuestros derechos a la protección de datos personales. La importancia de las redes sociales, ustedes lo han visto en la última campaña de Estados Unidos y también en la peruana, en el caso también de las campañas de los Estados Unidos y también de España, y en muchos países, ahora las redes sociales, ya el político no va directamente, digamos, a realizar campaña, muy pocas veces realiza una campaña de puerta en puerta, como se dice, sino también a través de contenido de redes sociales, ha creado contenidos en Facebook, en WhatsApp, en TikTok y otros, y obviamente a través de estos contenidos se realizan las campañas políticas. Entonces las redes sociales cumplen una función muy importante, no solamente en la vida política, en la vida social, por ejemplo, con esto de la indignación o digamos el desacuerdo con el nuevo gobierno, tenemos jóvenes que se comunican a través de ella y convocan a marchas. Las convocatorias a marchas se realizan también a través de redes sociales y obviamente la red social se ha tornado en una herramienta muy importante. Ahora, el uso que nosotros le demos de ello dependerá obviamente ya que sea beneficioso o no. Muy bien, los proyectos de ley sobre redes sociales que tratan y que muchas de ellas son recientes y las cuales tratan de un poco regular ese entorno de la ciberseguridad y también de la utilización indebida de redes sociales, más que todo a lo que les interesa a los políticos, ¿verdad? La difusión de noticias falsas o también de noticias o digamos de páginas de redes sociales donde se insulta o se cuestiona a un determinado político. Por lo tanto, ahí tienen esos tres proyectos de ley planteados en el 2018 y 2020, en el cual se pretenden obviamente realizar la regulación de las redes sociales, más que todo también la creación de cuentas falsas o anónimas, como es en el caso del proyecto de ley 07661-2020 y también del 07222-2020, que pretende obviamente realizar más que todo el uso para difamación, ¿verdad?, de las redes sociales. Y en el caso del proyecto 04275, también de igual manera, sobre todo en el uso indebido para insultar o agredir o difamar a ciertas personas. En conclusión, mis estimados amigos que se encuentran con nosotros en esta tarde compartiendo esta exposición, en la legislación peruana no existe una regulación clara y específica sobre datos personales en redes sociales. Por lo tanto, sería muy importante que se dé o que nosotros también como abogados, como miembros del Poder Judicial, como jueces, como magistrados o como, digamos, como fiscales, magistrados del Poder Judicial o de la Fiscalía, realicemos un estudio y tratemos, como existen en otros países, ya leyes especiales para regular el tratamiento de datos personales, por ejemplo, en el entorno virtual, en las redes sociales, en otro tipo de entornos. Es bastante productivo, mis estimados amigos, y hay bastantes vacíos legales. Si ustedes se ponen a ver la protección de datos personales en las redes sociales, vamos a ver que hay bastantes vulneraciones. Por lo tanto, hay que estudiar un poco más esto a fondo. Hay que tratar, y ojalá que nuestros legisladores también, así como vienen planteando leyes, proyectos de leyes que tratan de regular las redes sociales para lo que es el delito de difamación, de difusión de contenidos, de creación de cuentas falsas, más que todos sus intereses, también se interesen por dar una ley que proteja de ciberseguridad en lo que es redes sociales, que proteja a los usuarios y que sancione y que establezca claramente sanciones a las empresas operadoras de redes sociales, que si bien es cierto, tienen su sede en los Estados Unidos, y lo cual para muchos, ojo, es una opinión, para muchos abogados y para muchos analistas creen que la ley peruana no sería aplicable porque obviamente la red social tiene su sede en los Estados Unidos, pero mientras esta red social tenga digamos, usuarios o haga el tratamiento de uso de datos personales
haga el tratamiento transfronterizo de nuestros datos personales, capta información aquí de nuestros usuarios, entonces creemos que sería aplicable. Como, ojo, ya existe en España una ley que regula obviamente esto y que es aplicable a pesar de que la red social se encuentre, la empresa de red social se encuentre en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares. Y también, por ejemplo, en Canadá, también el país de Canadá tiene regulado, tiene una ley local a través de la cual establece sanciones para las empresas operadoras de las redes sociales por el mal uso de los datos personales, y estamos seguros que en el caso peruano también debería existir, porque obviamente tenemos día a día la vulneración de nuestros datos personales en el entorno de las redes sociales sin que las empresas se hagan responsables y sin, lamentablemente, saber a quién recurrir. Para ello está la entidad protectora, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como les decía, y aquí teníamos un link en el cual, si ustedes consideran que han sido víctima de la vulneración de sus datos personales por parte de la red social o de otra empresa o de otra entidad que utiliza los datos personales, el mal uso de los datos personales, puede hacerlo a través de este link que ustedes lo tienen ahí en pantalla, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y en caso consideren ya que han sido víctimas de un ciberdelito a través de la red social o de un delito informático a través de la red social, pueden llamar directamente a la Divindad, que es el área especializada de la Policía Nacional, al 431-8898. Bien, ahí tienen el enlace también para denunciar el uso de datos personales, el uso indebido de datos personales en lo que es el plano administrativo, y también la Divindad en cuanto a las denuncias policiales que ustedes quieran realizar, y también ahora las fiscalías especializadas en cibercriminalidad que tienen su sede aquí en Lima, pero que también, ojo, tienen un coordinador a nivel nacional en cada distrito fiscal, a través de la cual pueden denunciar el tratamiento, obviamente, de sus datos personales. Muy bien, vamos a pasar ya. Todavía no hemos concluido, mis estimados amigos, me dan un toquecito nada más. Quiero mostrarles un artículo que estoy elaborando y esperemos que esta publicación, obviamente, salga a la luz en unos cuantos meses, para que también ustedes puedan ver, puedan conocer más que todo lo que involucra la protección de los datos personales en el entorno digital. Sobre todo, mis estimados amigos, si estamos protegidos o no en la red social, en las redes sociales, y qué tipo de datos estamos dando a las redes sociales. Muy bien, voy a tratar de proyectar esto, mis estimados amigos. Es parte de un artículo. Luego damos paso. Ustedes pueden, mis estimados amigos, pueden ir dejando sus comentarios. Luego de terminada, me voy a tomar unos 15 minutitos aproximadamente. Les voy anunciando para exponer más que todo las políticas de privacidad de las empresas operadoras de redes sociales, para que ustedes tengan cuidado al momento de crear su página web, su red social. Ahora que está de moda el TikTok, ¿verdad? Ahora que está de moda el Instagram, ahí ya vi a varios doctores que tienen su página de TikTok. Así que a sacarle provecho en cuanto, si se trata obviamente de difundir la cultura jurídica o como profesionales o comentar un tema, ¿por qué no? Adelante, ¿verdad? O también quizá si lo utilizan para divertirse, para entretenerse, para pasar el mal momento, la pandemia, quizá también, o para informarse también, pueden hacerlo. Ustedes son libres, ¿verdad? Hay que sacarle siempre buen provecho a las redes sociales. Muy bien, quería mostrarles, mis estimados amigos, esta parte nada más. Es una parte, ojo, sí, al final les vamos a pasar, mi estimada amiga Rosario, les vamos a pasar las diapositivas, como también una parte del artículo de la publicación que estoy realizando sobre privacidad en redes sociales. Y aquí vamos a ver, mis estimados amigos, esto les va a gustar. Si les ha cansado un poquito la teoría, digamos, ahora viene la parte práctica, lo que les va a gustar, ¿verdad? Así que no se me cansen. Muy bien. En el caso de Facebook, por ejemplo, ustedes se han fijado, mis estimados amigos, eso es un alcance nada más que les voy a dar, quiero compartir con ustedes porque me parece muy importante. Ustedes se han fijado qué información le comparten a Facebook. Ojo, esta es información recopilada de cada página de red social. A las políticas de datos, las políticas de privacidad, ustedes pueden verificarla en cada página de red social.
Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿qué tipo, ustedes sabían, mis estimados amigos, qué tipo de información recopila Facebook? Recopila la creación de contenido, los datos contenidos en la publicación, por ejemplo, como fecha, hora de la fotografía misma también, que es un dato personal, les indicaba, el contenido de las comunicaciones para analizar el contexto. Ojo, Facebook no solamente se queda tranquilo con que publiquemos y ya, simplemente ellos también se preocupan por, supuestamente, lo que dicen ellos, obviamente, desde que se preocupan por la seguridad en el contexto de las comunicaciones, o sea, también tienen acceso a las comunicaciones bilaterales o multilaterales y analizan el contexto. Ojo, por ello de que obviamente si se trata de una coordinación para la comisión de un determinado delito, la red social va a determinar el bloqueo o la eliminación, sea temporal, el bloqueo temporal o la eliminación de esa determinada cuenta. Muy bien, ahora, también en lo que recopila de Facebook, ¿qué más? Información sobre opiniones religiosas y políticas, intereses, salud, entre otras. Ojo, esto también es bastante común, ¿verdad? La página de Facebook también recopila este tipo de información, de opinión, por ejemplo, qué comentan sobre el gobierno de Castillo, sobre el gobierno, qué sé yo, de determinado político, determinada opinión religiosa, también es captada y recopilada por Facebook. Las personas, las páginas, los hashtags, los grupos de interacción, o sea, los usuarios, por ejemplo, con los cuales también interactúo, también. La sincronización de la agenda telefónica, si nosotros damos acceso, ojo, eso sí, antes de realizar o dar la autorización, nosotros al momento de entrar a nuestra página web, a veces Facebook nos pregunta, ¿verdad? Nos dice, permitir acceder a mi contacto telefónico, nosotros ni cuenta nos damos, le damos sí. Automáticamente nuestra agenda telefónica se está vinculando con la página web, con la página de red social, en este caso de Facebook, y automáticamente nuestra agenda telefónica también está siendo recopilada por la red social Facebook. El tipo de contenidos, por ejemplo, también los videos y otros. Todo lo que ustedes compartan también es recopilado por Facebook. Ojo, con quién interactúa, con qué frecuencia, la duración de actividades, el uso de la cámara, inclusive también, qué uso le dan a la cámara también. Las transacciones en Marketplace, el cual obviamente realizan compras, inclusive la información de la tarjeta de pago, de la cuenta de crédito, los datos de la cuenta, la facturación, todo ello es información recopilada por Facebook. ¿Qué más? Las actividades de los contactos, las opiniones sobre esa persona, o sea, determinado usuario, la información, las referencias como cliente, por ejemplo, si es buen cliente, mal cliente, también esa información también está ahí. En base a ello, en base a esta información recopilada, Facebook y otras redes sociales realizan el perfilamiento del usuario, por ejemplo, qué intereses tiene, qué compra, qué busca, qué consume, qué contenidos ve videos de perritos, ve videos de, digamos, de computadoras o de, en este caso, de páginas de librerías de Facebook, como Librería Espinosa, por ejemplo. Todo ello, bueno, ese es mi negocio, mi emprendimiento, por si acaso. Todo ello va a ser almacenado por Facebook, así que tengan mucho cuidado con ello. Muy bien, los dispositivos conectados a internet que usa, también, por ejemplo, también es recopilado por Facebook. ¿Desde dónde se conectó? Se conectó desde su celular, se conectó desde su computadora, que inclusive, no me lo van a creer, pero ustedes van a ver más adelante que inclusive que Facebook accede inclusive hasta el tipo de sistema operativo, la versión de hardware, de software, el espacio de almacenamiento, el nivel de batería. También Facebook sabe cuánto nivel de batería tengo, así no lo crean. El navegador, las aplicaciones, los plugins, todo ello. El comportamiento en el dispositivo, movimientos del mouse, por ejemplo, si el usuario está ansioso, mueve más rápido el mouse, está furioso, el doctor está ahí que realiza su navegación en Facebook, pero no funciona el mouse, ahí está nervioso, todo ello es captado por Facebook. Así no lo crean, ojo, no estoy siendo parte de una teoría conspiranoica, como sí lo hay, obviamente. Simplemente esta información es parte de mi investigación sobre redes sociales y es información recopilada de la página web Facebook de la política de privacidad, donde dice política de datos. ¿Qué tipo de datos capta Facebook, por ejemplo? La ubicación del GPS, las cámaras, las fotos, todo ello es información que recopila Facebook.
el operador móvil. Inclusive Facebook está en esos momentos sabiendo que mi operador es Claro y que también a través de este operador de telefonía o de proveedor de internet estoy accediendo a su red social. Todo ello, imagínense. El reconocimiento facial, ojo, por ello es de que Facebook sabe, por ejemplo, quién se tomó la fotito. Ahí está detectando el doctor Jorge, por ejemplo, subió fotografía inmediatamente por este tipo de reconocimiento facial es que la red social le va a aparecer una sugerencia de etiquetar a tal persona en esta red social. Ahora, la política de privacidad y normas comunitarias es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esas políticas de privacidad, la red social trata de proteger en cierta parte al usuario. Por ejemplo, está prohibido contenido de violencia, personas y organizaciones peligrosas, todo este tipo de información, fraude, engaño, suicidio, por ejemplo, u otro bullying, acoso sexual u otro tipo de acoso. Todo de ello está prohibido en Facebook, mis estimados amigos. Ustedes lo tienen ahí. El uso de cookies, todas las redes sociales, todas, ojo, utilizan cookies. No hay una red social que no utilice cookies. Ahí tienen ustedes también el procedimiento para la respuesta a solicitudes legales. Actualmente les recomiendo buscar en internet también el manual para solicitar información de la Unidad de Técnica de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Ellos han elaborado una importante guía para solicitar información para los operadores de justicia, más que todo para policía y fiscalía, para solicitar información a las redes sociales a través ya no de, digamos, requerimientos escritos, sino, o digamos, requerimientos físicos, sino a través de sus páginas de internet. Muy bien, ahí tenemos el famoso y a la vez peligroso Facebook. El Instagram, bueno, el Instagram no recopila mucha información, ustedes lo tienen ahí, los contenidos, la publicación, las transacciones en redes sociales. Bueno, ahí tienen ustedes, es un poco limitado, ¿verdad? No es mucho los datos que captan de cada uno de nosotros. Está prohibido también suplantar, brindar información falsa y también tienen ustedes el procedimiento para solicitudes legales. Ojo, este material sí, todavía no lo vamos a compartir. Lo que les voy a compartir simplemente es las diapositivas, porque esto, como les digo, estamos trabajándolo para que sea una publicación impresa. Así que esto todavía estamos en procesamiento. Pero la información que les estoy dando, digamos, el artículo, la elaboración del artículo está en curso, pero la información es información confidencial, ya que esa información ha sido recopilada por mi persona desde las mismas páginas de internet y analizada con tal fin de que ustedes, estimados amigos, conozcan los ajustes que hay que realizar y el tipo de, más que todo, información que compartimos o que le damos al aplicativo o a la red social, y la cual obviamente también puede ser víctima de un ciberataque. En el caso de LinkedIn no hay mucho, porque nosotros simplemente ahí subimos nuestro currículum vitae. Ojo, que obviamente en el currículum pueden ir mucha información personal nuestra, así que hay que tener cuidado también. Además, saber otra información que nos interese, OnlyFans, para nuestros amigos, para nuestros amigos que nos están viendo, chicos y chicas, mujeres, jóvenes, caballeros y damas. Últimamente, pues, y me consultaban también qué opino particularmente sobre esta página de redes sociales. Es una página de redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como les decía, la característica principal es crear un perfil, agregar contactos y compartir contenidos. Y esto obviamente cumple esta página de red social. Particularmente no estoy de acuerdo con el uso de ella, pero pues depende del contenido que se compartan, ya que para muchos o es bastante conocida por compartir contenido de tipo adultos o contenido para adultos, como se dice. Muchos la califican también de una página pornográfica o de prostitución inclusive. Hay distintos, no puedo tomar partido por una determinada opinión, simplemente estoy diciendo obviamente lo que muchos especialistas opinan sobre el tema, pero como les digo, no solamente se puede compartir en ella contenido para adultos, también hay para otro tipo de contenidos, así que obviamente hay muchos usuarios también se pueden cometer muchos delitos a través de esta página, por ejemplo, como digamos, en este caso pornografía, por ejemplo, pornografía infantil quizá pueda ser también, ojo que está prohibido, pero por ahí no puede faltar uno que otro
sujeto que difunde este tipo aprovechando esta plataforma, ¿verdad? Y en realidad, en cualquier plataforma digital, por ejemplo, como Facebook, también se comparten bastante lo que es lo denominados packs y otros. Así que esta es una página red social muy polémica. Como les digo, no tengo una opinión definitiva, no tomo partido por ninguna opinión, pero simplemente no estoy de acuerdo con el tipo de contenidos, obviamente, que se comparten a través de ella. En el cuanto a Snapchat, no es una aplicación, no es una red social muy usual en cada uno en nuestro país. Por lo tanto, obviamente, en el caso de Telegram, ustedes han visto, y es cierto, hay mayor protección de datos a los datos personales, porque si bien es cierto, Telegram para recopilar, digamos, para su funcionalidad o para crear el perfil, si bien es cierto, requiere el número de teléfono, los datos, el nombre, el perfil, imagen de perfil u otros, el correo electrónico, los chats en la nube, los mensajes, las fotos, los videos y documentos, pero tiene cierto grado de protección más que WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Y también la dirección IP. Es una red social muy segura, mis estimados amigos, pero como les digo, todavía no es muy usual, y la más usual en el Perú, lamentablemente, es WhatsApp y Facebook, dos de las más vulnerables de nuestro sistema de redes sociales. El uso de cookies también los utiliza, pero limitado, ¿verdad? Las utiliza limitado, ya que Telegram no ofrece publicidad y simplemente es una aplicación gratuita. ¿De qué vive? ¿De qué se solventa? No lo sé. Supuestamente es una página altruista, digamos, gratuita, filántropa, ¿no? Que simplemente opera con con la finalidad de conectar a las personas, no como otras redes sociales que son netamente comerciales. Y obviamente, si bien es cierto, nos dan el servicio gratis, pero en sí, es decir, ellos ganan de la publicidad y ese es un negocio. Y por ello que día a día ustedes ven que las acciones de WhatsApp, de Facebook cuestan más. ¿Por qué? Porque obviamente son más requeridos. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántos millones de millones pagan los políticos por las campañas políticas en redes sociales? Así que ese es el negocio. Muy bien, en Telegram ustedes tienen ahí que es un poco más, tiene bastantes políticas de privacidad, por lo tanto, bueno, para mí, en mi opinión, recomiendo bastante ella, pero también soy usuario de WhatsApp. Tinder, bueno, también hay distintas opiniones, ¿verdad? Para muchos es una página de citas. Bueno, es una página de citas en sí. Hay que tener bastante cuidado con ello, ya que pues también puede tratarse más que todo con los menores de edad. Hay que también tener bastante cuidado con el tipo de contenidos que se compartan, ya que, por ejemplo, en Facebook, si bien es cierto, en otras redes sociales no son tan polémicas como Tinder y OnlyFans. Tinder, en el caso de Tinder, obviamente es una página para buscar pareja, ¿verdad? Una especie de buscaparejas. Polémica, hay muchas opiniones y a muchos les puede causar risa también que estemos hablando sobre este tema, pero me parece que desde el campo legal, no porque esté interesado, sino porque desde el campo legal un análisis obviamente hay que hacer para tener cuidado con estas redes sociales y ver si estamos protegidos o no en nuestra legislación peruana en lo que es datos personales al acceder a estas plataformas o a estas redes sociales. Muy bien, hay que tener bastante cuidado, ahí están los ajustes, número de tarjeta, número de usuario, correo, sexo, fecha de nacimiento, personalidad, intereses, estilo de vida, fotografías, videos, todo ello es captado por Tinder. Los chats, las publicaciones también, la información referente al software, IP, todo ello también, el Wi-Fi, la señal móvil, la brújula, los sensores inclusive, el GPS, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo ello, inclusive, mis estimados amigos, es recopilado por Tinder. Las políticas de privacidad las tiene ahí usted. Hay muchos países que han prohibido Tinder, ojo, también OnlyFans. Hay inclusive países que han prohibido el uso de WhatsApp, el uso de Facebook, por ejemplo, como China. Ellos tienen su propio sistema. Ellos tienen inclusive sus propios sistemas de navegación. Ellos no tienen Google, tienen otros operadores, ¿verdad? Muy bien, las políticas de privacidad de Tinder, ahí tienen allí algunas de ellas. Hay bastante peligro también en esta red social porque pues a través de estas redes sociales a veces se producen citas que finalmente terminan en violaciones sexuales, en otro tipo de delitos que obviamente pasan ya de ser ciberdelitos a ser delitos comunes o delitos de otro tipo de naturaleza. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con ello. Supuestamente tiene unas ciertas funciones de privacidad,
las cuales obviamente, y me parece bastante curioso y hasta gracioso también, ustedes pueden ver en sus recomendaciones, ustedes si revisan su página de política de privacidad van a ver estas recomendaciones. Obviamente el usuario tiene que tener cuidado, ya que si bien le trasladan la responsabilidad al usuario de esta plataforma. Bueno, ahí las tienen ustedes, las pueden ver, y la última es siempre protéjase, un poco gracioso, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen ustedes esta red social un tanto polémica. En el caso de TikTok, mis doctores que los veo ahí en el TikTok creando contenidos diversos, ¿verdad? Muy bien, ahí están las características del TikTok, del famoso TikTok. ¿Qué es lo que recopila TikTok? El nombre de usuario, la fecha de nacimiento, correo, o teléfono, información de perfil, foto o video de perfil, contenidos, preferencias, fotos, videos, comentarios, transmisiones, encuestas, retos, todo lo virales, inclusive ustedes, las chicas, por ejemplo, mis amigas, tengo muchos amigos y contactos que tienen su cuenta TikTok, hasta fiscales, ¿verdad? Un saludo para ellos, bien con el TikTok. Y entiendo por qué no sale esa disposición. Mentira, es una broma. Muy bien, el TikTok, ¿qué tipo de información, mis estimados amigos, recopila? Ustedes hacen, supuestamente la red social es prohibido para menores de 13 años, pero se puede ver a menores de 13 años que realizan videos. ¿Por qué? Porque la cuenta está registrada al nombre del padre, de la madre, que consiente que un menor de 13 años realice los denominados retos en el TikTok. Ojo, hay que tener bastante cuidado con ello. No dejen que los menores de 13 años tengan cuenta de TikTok y sobre todo puedan ser víctimas de algún tipo de delito, sea decir, de delitos informáticos o delitos comunes. Hay que tener bastante cuidado con ello. Los denominados virales. Apareció por ahí el viral o el reto, digamos, de tal o cual nombre. No sé, algunos de ustedes, mis estimados, que están más al día, pueden comentar algún reto que aparece ahí en TikTok siempre, ¿verdad? Todo ello, mis estimados amigos, tiene una finalidad del TikTok, se viraliza y obviamente todos esos videos ya pasan de ser de dominio privado, de estar solamente en su perfil, en su muro, a ser una información prácticamente de acceso público. Inclusive los likes, los me gusta, los corazoncitos que ustedes ponen en el TikTok también es parte de la información recopilada de TikTok. Ya ven que es entretenido, les decía, mis estimados amigos, es entretenido y muy importante porque lo estamos analizando del tipo legal, digamos. ¿Por qué? Porque estas políticas de privacidad tienen características similares a una cláusula de contrato que usted firma antes de ser usuario, de crearse un perfil. Usted aceptó y ni siquiera se dio cuenta. Por ello es que estamos analizando ello. La mensajería instantánea también, obviamente, es también analizada, es información recopilada por TikTok. Y ya con ello vamos a terminar, mis estimados amigos, no se preocupen. Ya vamos a terminar para dar paso a las consultas, a las opiniones, a los comentarios, al intercambio de ideas también que puedan hacer mis estimados amigos que en esta tarde nos acompañan. La dirección IP, por ejemplo, también, el GPS, la ubicación de la persona que ha creado su TikTok. Ahí está el doctor haciendo su TikTok en su cuarto, en su casa. Toda esa información también recopilada. Los amigos, la lista de teléfono, la lista de agenda, la agenda telefónica, la lista de amigos de Facebook también es captada por TikTok, ya que, por ejemplo, piden que para buscar contactos similares hay que acceder a través de nuestra cuenta de Facebook o a agenda telefónica. Esta información también es captada por TikTok. Muy bien. Tenemos si usa o no cookies, también usa cookies. Está permitido grabar, importar videos, editarlos, difundirlos. Ahí también se produce bastante delitos contra la propiedad intelectual, ¿verdad? Muchos videos, muchos de ellos son compartidos y se pierde finalmente la identidad del usuario, pero también se producen otro tipo de delitos. Sin embargo, en la mayoría de videos que se comparten siempre hay un nombrecito, ¿verdad? Un nombre debajo con un arroba o el nombre de la cuenta del creador. Pero también se producen delitos contra la propiedad intelectual en la denominada red social TikTok. Ahí tienen ustedes algunas condiciones, las cuales obviamente las pueden revisar en cada una de las redes sociales. El Twitter, bueno, es más que todo una mensajería rápida o una página para, digamos, difundir contenidos pequeños rápidos, ¿verdad? De rápida difusión, características muy particulares de Twitter.
Muy bien, también tiene la captación de este tipo de información, no mucha, pero sí también acceden a cierta información. Ojo, la mayoría de cookies que tienen nuestras páginas más usadas son con fines comerciales, supuestamente también para la funcionalidad del aplicativo, pero en su mayoría lo utilizan para vender publicidad o vendernos como posibles usuarios o compradores de cierto determinado producto a una determinada empresa que obviamente lo solicita. WhatsApp, ojo, WhatsApp es parecido a Facebook, una de las cuales vulneran en gran cantidad, en gran mayoría la protección de datos personales, inclusive, y se producen también gran cantidad de delitos informáticos y ciberdelitos. En el caso de WhatsApp piden que la edad mínima sea 13 años, pero también WhatsApp obviamente recopila información como la lista de contactos con supuestamente lista de la autorización del propietario de la red social. Los mensajes de estados, ustedes también publican, comparten un estado, también esa información también es recopilada por WhatsApp. La información sobre pagos y otro tipo de información de transacciones que se haga a través de WhatsApp negocios, WhatsApp, hay otros aplicativos también, otras funcionalidades que como ramales de la función principal de WhatsApp o del aplicativo principal. La información sobre actividades en aplicativo, registro, archivo de registro, fecha de registro, nombre, foto, descripción del grupo, todo ello, casi al igual que Facebook, es captado por WhatsApp. La información del teléfono o el hardware, el sistema operativo, el nivel de carga de batería, inclusive, miren, imagínense, todo ello lo sabe WhatsApp. Y detrás de esos aplicativos hay ingenieros que están ahí monitoreando la información y creando distintos perfilamientos de los usuarios para así venderles publicidad y obviamente cobrar por ello, por dicha publicidad a la empresa a la cual han vendido la información. La ubicación del dispositivo cuando se autorice también, obviamente. Los cookies, también bastante cookie. WhatsApp y Facebook son dos de las empresas de Mark Zuckerberg que utilizan más cantidad de cookies. ¿Qué tal mi inglés, mis estimados? Muy bien. Pésimo, ¿verdad? Muy bien. La política de privacidad. Gracias. La política de privacidad y como normas comunitarias. Ahí tenemos que está prohibida ciertas funciones también. Bueno, ustedes las pueden revisar también en sus páginas. Y en conclusión, mis estimados amigos, a lo que queremos llegar, del análisis de las políticas de privacidad de las redes sociales, podemos advertir que la mayoría de ellas utilizan los datos personales de sus usuarios con fines publicitarios. Ojo, y de funcionalidad. Sin embargo, nada garantiza que estos sean mal utilizados y filtrados por hackers o ofrecidos en la denominada dark web, que es la dark oscura, el mercado negro, digamos, de nuestros datos personales, no solamente aquí en Perú, sino también en otros países. Y por ello que hay que tener bastante cuidado con los datos que ofrecemos en las redes sociales. Existe poca colaboración de las empresas operadoras, eso es más que obvio y notorio. Nuestros operadores del derecho, nuestros fiscales de cibercrimen se están jalando los pelos allí. Vemos bastante de ellos también aquí en nuestra exposición. ¿Por qué? Porque las empresas, no hay un marco legal específico en el Perú, imagínense, que obviamente obliga a estas empresas que entreguen la información. Y si lo hacen pues a su manera. Es más, la mayoría, por ejemplo, de redes sociales tienen una cláusula donde establecen de que ellos, sus ingenieros, digamos, sus ingenieros de sistemas, sus ingenieros no participan en pericias o realizan un tipo de información que tenga carácter, digamos, de tipo legal. No realizan este tipo de información, digamos, con validez de tipo que tenga la validez de una pericia, no realizan. Por lo tanto, es un limitante también para nuestros operadores del sistema de justicia, para la misma DINDAD, para la misma unidad de ciberdelincuencia o cibercriminalidad del Ministerio Público y también para la Policía Nacional. La información recopilada, mis estimados amigos, excede la información básica y necesaria, lo que le decía al principio de proporcionalidad que establece nuestra ley de datos personales, la ley general, el marco general. Existen redes sociales que solicitan información desproporcional, eso es más que obvio, a su funcionalidad. Por ejemplo, yo necesito crearme una página de Facebook para, digamos, para uso común, para tener amigos, para compartir contenido, para distintos usos, digamos, de ocio, de entretenimiento.
Sin embargo, la red social me solicita hasta mi lugar de nacimiento, mi centro de trabajo, todo ello. Ojo, ello, en el caso de algunas redes sociales, esta información es opcional, no es necesaria, no es obligatoria, pero en otras redes sociales sí. Sin esa información no podríamos acceder. Por lo tanto, ciertas redes sociales vulneran este principio de proporcionalidad que establece la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, que obviamente señala el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales. Y además, como le decía, condiciona a sus usuarios a su aceptación obligatoria. De lo contrario, no se podría utilizar dicha plataforma. ¿Ante qué autoridad puedo recurrir entonces? En conclusión, mis estimados amigos, si soy víctima de un delito informático, de suplantación, o alguien utilizó mi información, sea en las redes sociales, en otro tipo, más que todo en el entorno de las redes sociales, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que lo pueden ver, lo pueden buscar en el Google, y también obviamente pueden realizar la denuncia en línea. Y si consideran que ha sido a través de las redes sociales, pueden realizarlo ante la divindad. La misma Policía Nacional a nivel nacional en cualquier comisaría está facultada para recibir la denuncia inicial. Luego obviamente tendrá que enviarlo, derivarlo a la divindad, que es la unidad especializada aquí en la cuadra 3 de la Avenida España del Cercado de Lima. Pero esto no exime a la Policía Nacional a nivel nacional, ojo, de que puedan recibir la denuncia. Están obligados a recibir este tipo de denuncias, porque si no lo hacen, obviamente incurren en responsabilidad funcional. Las fiscalías comunes también, mientras se crean las fiscalías especializadas, también están obligadas a recibir esta denuncia, luego ya lo derivarán, obviamente. Ahora les cuento, mis estimados amigos, recién estaba conversando con algunos amigos de la Fiscalía Especializada de Cibercriminalidad, que ya cuenta con algunos fiscales especializadas en cibercrimen, pero especializadas obviamente en procesos de capacitación, los cuales obviamente el trabajo inmediatamente se creó esta fiscalía, se saturó, los fiscales no se dan abasto y por lo tanto, pues mientras más casos llegan a la capital de la República, las fiscalías especializadas, mientras funcionan en la sede, ya se crean las fiscalías en cada sede, en cada distrito fiscal, pues esta unidad va a colapsar, como ya lo viene, ya viene realizándolo en la actualidad. Por lo tanto, las fiscalías comunes también están obligadas a recibir este tipo de denuncias por delitos informáticos o vulneración de sus datos y ser víctima de delitos informáticos en las redes sociales. Muy bien, mis estimados amigos, esperamos de que se hayan divertido un poco con esta última parte, ya que la primera parte, si bien es cierto, es un poco teórico, pero también es importante conocer la teoría en sí de las redes sociales, en más que todo el enfoque legal, la parte jurídica, la parte normativa de las redes sociales en nuestro país y el marco, obviamente, que nos protege frente a las vulneraciones. Como hemos visto, no hay un marco específico, simplemente nos ceñimos pero esto no quiere decir que haya un vacío, que estemos desprotegidos totalmente. Bajo la ley 29733, la ley de protección de datos personales y su reglamento, podemos ya denunciar administrativamente, denunciar en la vía penal vulneración a nuestros datos personales o también administrativamente ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como les comentaba. Bien, amigos, esperemos de que les haya sido útil esta información. E invito también a cada uno de ustedes a realizar análisis, distintos estudios. Hace días recibí y me dio bastante gusto. Bueno, en mi caso, mi tesis también es relacionada a los ciberdelitos, mi tesis de maestría, y esperamos pronto ya estar culminándolo para poder, obviamente, sustentarla. Pero me parece bastante importante este tipo de estudios, mis estimados amigos. Por ejemplo, los civilistas, mis amigos civilistas que nos están acompañando en esta tarde, pueden estudiar la responsabilidad civil, por ejemplo, de las empresas de redes sociales por vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué no? Excelente tema. En el caso de los ciberdelitos, por ejemplo, de los penalistas, ¿por qué no realizar una tesis en ciberdelitos en redes sociales? O qué sé yo, una infinidad de estudios, mis estimados amigos, que puede dar a la luz este tipo de contenidos. Ya ven que es importante innovar más que todo y producir en el campo de la investigación de tesis o artículos este tipo de análisis de los delitos informáticos. Ahora, por ejemplo, el Legal Tech
que es obviamente la incorporación del derecho, del derecho informático, la incorporación de la informática al derecho es muy importante, ya que nos encontramos ante una coyuntura, y esta coyuntura del COVID-19, de la pandemia del COVID-19, ha dado un empuje más que todo a la virtualización de los procesos, de los juicios, de los trámites, y a la virtualización casi de todo. Así que abogado que ahora no sabe manejar la red social, no sabe manejar los aplicativos, no sabe manejar el internet, no sabe configurar, como en mi caso también desconozco algunos temas, no sabe configurar obviamente un aplicativo, pues simplemente va a quedar en el desfase, ya que en la posterioridad, pasada la pandemia, esto es, estimados amigos, que aún tenemos para rato, vamos a seguir en desactualizados. Así que los invito a cada uno de ustedes a realizar investigaciones, distintas investigaciones sobre ciberdelitos, del derecho informático, qué sé yo, vinculado a la informática y el derecho, el análisis legal del entorno del ciberespacio. Muchas gracias, mis estimados amigos. Quedo atento y doy el pase a nuestros amigos de la escuela para que puedan realizar la lectura de los comentarios o culminar con la exposición. Muchas gracias. Bien, doctor, gracias. Tenemos 4 preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta de la doctora Elida Linaja. Dice, todos no tenemos el manejo necesario de tecnología para guardar y o proteger los datos que usted menciona. Sin embargo, ellos nos hacen caer en una imprudencia y la norma no protege a partir de esta época que estamos viviendo. Y en todo caso, ¿cómo protegernos legalmente? Bien. Como les digo, lamentablemente las redes sociales son vivos, como dicen, el típico vivo, ¿no? Se lavan las manos simplemente y nos trasladan la responsabilidad por los datos personales que nosotros consignemos a cada usuario. Ojo, cada usuario es responsable por la información que publica o comparte en Facebook. Si usted no realizó los ajustes de configuración y sus datos se filtraron por responsabilidad del mismo usuario, digamos, el mismo usuario se olvidó de ocultar, por ejemplo, su teléfono, su dirección o un dato personal, la empresa de red social traslada la responsabilidad al usuario mismo. O sea, eso están en las cláusulas de privacidad que usted mismo al crear su red social ha aceptado sin darse cuenta. Por lo tanto, hay que revisar, mis estimados amigos, las cláusulas que nosotros aprobamos o damos check. ¿Por qué? Porque esto tiene vínculo contractual con esta red social. Pero, ojo, si ustedes, esto no quiere decir también que, es decir, si por culpa de la entidad, de la red social, se filtró nuestra información, a pesar de que tiene las configuraciones de privacidad, hemos ocultado nuestros datos, pero aún así los ciberdelincuentes atacaron y la empresa no tomó las medidas necesarias, entonces sí hay responsabilidad en la entidad prestadora de la red social, digamos en la empresa, y nosotros bajo la ley 29733 podemos recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y podemos pedir que se determine la responsabilidad y obviamente administrativamente esta entidad procederá. Y si consideramos que hemos sido víctimas de un ciberdelito a través de la red social, podemos recurrir ya en la vía penal, como es ante la Policía Nacional, ante la Divindad, ante cualquier fiscalía común o las fiscalías especializadas en cibercriminalidad. Espero que haya quedado claro, mi estimada doctora. Bien, doctor. La otra pregunta es de Carlos Matos. Pregunta con respecto al grooming. ¿La Fiscalía puede identificar a los usuarios de Facebook u otras redes sociales de agresores sexuales? ¿Hay un área para identificarlos? El área de las fiscalías especializadas en cibercriminalidad tienen un área especializada, ya tienen contrato con ingenieros, inclusive tienen como un equipo, y ya esperemos que en el futuro sea multidisciplinario, porque los ciberdelitos involucran no solo el campo penal, sino también hay que preocuparse por la atención de la víctima de ciberdelitos, que en su mayoría son menores de edad. Pero actualmente ya existe en las fiscalías especializadas de cibercriminalidad de Lima, ya existe un área especializada, ya existen ingenieros que realizan este tipo de seguimientos, pero también se está requiriendo bastante el apoyo de lo que es el área de análisis forense del Ministerio Público
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la gerencia de peritajes, y la de peritajes específicamente peritajes informáticos, los cuales obviamente a través de una pericia hacen el seguimiento en la red social y la perfilación, digamos, para el seguimiento del ciberdelito. Y en el caso de los me decía de los delitos sexuales, la misma Policía Nacional del Perú tiene un área de ciberpatrullaje. El área de la Divindad, que es el área especializada, tiene una rama de policías, un grupo de policías que se dedican al ciberpatrullaje en redes sociales para prevenir la pornografía sexual, para prevenir distintos delitos de índole sexual, más que todo de protección a los menores, contra los menores que se realizan este tipo de delitos. Así que sí existe, mi estimada doctora, existe, y cualquier tipo de que se requieran apoyo en este tipo de pericias pueden comunicarse directamente, inclusive en sus aplicativos, porque yo como usuario también lo tengo, en mi aplicativo del Sistema 2, que es obviamente por donde accedemos los trabajadores del Ministerio Público. Ya existe un link, una pestaña que dice UCiber, que es la unidad de ciberdelincuencia, a través de la cual ustedes desde las fiscalías comunes pueden elevar o derivar los casos de cibercriminalidad que tengan, de ciberdelitos, hacia esta unidad especializada, para que esta unidad se encargue tanto de la obtención de la prueba digital, o también pueden hacer directamente a la unidad de análisis de gerencia, a la gerencia de peritajes, solicitar un peritaje informático, y así pues dar con digamos, el autor de este ciberdelito o la persona que vulneró los datos personales. Ok, doctor. Continúo con la pregunta de Joe Sawa. Dice, doctor, ¿qué opina de que en un futuro RENIEC se encargue de aprobar las cuentas digitales con la verificación correcta de la persona, ya que es fácil crear un perfil con el nombre de cualquier persona, esto en función de reconocer rápidamente a las personas que están detrás, que cometen distintos delitos que se realizan con perfiles falsos y delitos contra el honor? Claro, muy bien, importante, mi estimado doctor. Sawa, sí, el doctor Sawa. El doctor Sawa, muy importante, ya que actualmente tenemos la creación de cuentas, no solamente el Banco de la Nación, sino ahora los bancos han digitalizado sus procedimientos, y por ejemplo el Banco de Crédito del Perú, el BBVA u otro tipo de bancos ya crean las cuentas digitales. Si bien es cierto, pues actualmente, mi estimado doctor, no tengo conocimiento que se utilice una red social para ello, por lo tanto no podría producirse suplantación desde una red social para crear una cuenta, digamos, o una cuenta de banco, o una cuenta bancaria, o qué sé yo, sino más bien con datos personales como DNI, correo electrónico, teléfono u otro tipo de cuentas. ¿Se puede suplantar? Claro, puede producirse una suplantación de identidad, porque obviamente el registro se está haciendo de manera remota, y la entidad, por ejemplo, como el Banco de Crédito, no pide la identificación de la persona en línea, simplemente se crea la cuenta y listo. Esto hay que advertirlo, y obviamente ojalá que las autoridades realicen digamos, la correspondiente verificación, para que así que se garantice que no se vulnere los derechos de otras personas si se cometan delitos de suplantación o delitos patrimoniales también, como estafa u otro tipo de delitos. Así que es muy buen tema, es una buena observación. Esperemos de que, obviamente, hasta el momento, como les digo, se pueden producir muchos delitos a través de las operaciones bancarias en Internet, y por lo tanto ojalá y esperemos que las autoridades regulen esta. Listo, doctor. La doctora Milagros Corso dice, ¿dónde se puede denunciar cuando utilizan tu número de celular como referencia? Personas que no conoces. Bien. Lo que pasa, doctora, es que no sé si ustedes han sido víctimas de las llamadas spam, ¿verdad? Llamadas de Claro, Movistar o bancos que no sabemos cómo, pero tuvieron nuestros datos personales. Inclusive, por ejemplo, no es que yo sea deudor o moroso, qué sé yo, sino que existe una persona con mi mismo nombre y apellido, el cual creo que tiene su domicilio en Arequipa,
el cual obviamente tenía un crédito recuerdo, con Banco Azteca, me parece, y estos señores pues me llamaban constantemente, señor Víctor, por favor, le llamamos de tal banco y usted tiene una deuda con nosotros, pero le digo, yo no tengo ninguna deuda con usted, mi historial crediticio está limpio. Lo que pasa es de que obviamente hay una persona con el mismo nombre, pero sin embargo, ¿qué pasó allí? ¿A qué voy? Que cómo es que esta entidad de Banco Azteca adquirió mi número de teléfono. ¿Cómo? Si mi teléfono está sujeto al secreto de las comunicaciones y obviamente para solicitarla tendrían que hacer una solicitud vía judicial con una autorización judicial y tal vez así. Pero lo que pasa, mis estimados amigos, es que hay muchos trabajadores de las empresas operadoras de Claro, Movistar, que venden nuestra información. Aquí hay que tener mucho cuidado y obviamente, ¿ante qué autoridad podemos recurrir? Ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, porque muchos de esos señores, ustedes se han sorprendido porque le llaman de frente de la empresa o digamos determinada empresa y les ofrecen un producto con nombres y apellidos, es decir, ya sabían su nombre y apellido. ¿Qué pasó? Algún trabajador de las empresas de telefonía filtraron la información o le venden la información a estos bancos. Por ejemplo, tal banco dice, requiero el número telefónico de Víctor Espinosa, ya. Van a tal señor, pero de manera ilegal. Ojo, ese es de manera ilegal. Por lo tanto, si le llaman, díganle que lo van a quejar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o penalmente por la vulneración de su derecho al secreto de las comunicaciones. Van a ver cómo automáticamente les cortan, en el caso que se produzca una vulneración. Pero también este tipo de llamadas, estimados amigos, pueden darse en mérito a que usted, al ir a una determinada entidad, dio su consentimiento, digamos, sin dar o autorizó para sacar un crédito, autorizó el uso de sus datos personales, pero ahí decía en una letra pequeñita, decía, para fines comerciales y otros. Eso es una cláusula abusiva, maliciosa, malintencionada de los bancos o de las entidades, que lamentablemente en mérito a la cual tenemos muchas llamadas telefónicas de otras empresas, ni siquiera el banco. ¿Por qué? Porque esa cláusula a otros lo entienden ellos como que con nuestros datos personales estos señores pueden comercializar o tratar, vender su cartera de clientes, como dicen, que en realidad son datos personales nuestros, a otras entidades. Así que ya lo tienen claro. ¿Por qué se producen este tipo de llamadas? Una, porque usted autorizó a una determinada entidad, pero esos lo están dando un mal uso, o si son víctimas de llamadas anónimas o comerciales con sus datos personales que ya tienen ellos, es porque obviamente un mal trabajador de una determinada empresa de telefonía está filtrando su información. ¿Ante qué autoridad podemos recurrir si consideran que han sido víctimas? Como le decía, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ante la Divindad, o ante si es un ciberdelito, ante las fiscalías especializadas en cibercriminalidad. ¿Continuamos, doctora? Bien, doctor. Sí, la doctora Milagros Laguna dice, hace poco se vio en las noticias de ámbito nacional sobre un miembro del Ministerio Público de Huacho que captaba menores de edad para violentarlas sexualmente. ¿Qué opinión le merece? Bueno, condenable, pero como le digo, no viene el caso, pero en mi opinión con mi punto de vista personal, no como trabajador de la misma institución, pues todo lo que sean delitos y más delitos sexuales, pues son condenables de comprobarse la responsabilidad, ¿no? Para mí definitivamente ese tipo los delitos son perseguibles, venga de quien venga, sea funcionario del Poder Judicial, del Ministerio Público, inclusive el acoso mismo que se da en determinadas instituciones, todo ello es condenable. Bien, doctor, gracias por sus respuestas. En nombre de la Escuela de Auxiliares, representado por el doctor José Antonio Neira, se le agradece por su gentil colaboración a la escuela y le enviamos un certificado que estoy a continuación mostrando en pantalla y que también le estaremos enviando a su correo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido, de verdad, gracias al doctor José Luis Neira Flores por la oportunidad y también a usted, estimada doctora, por estar en constante comunicación. Esperemos más adelante poder compartirles más sobre la prueba digital, sobre delitos informáticos,
en el cual obviamente nos dará gusto también y agradecer a cada uno de los participantes en esta tarde. Gracias, doctora.